A los participantes en este espacio que se denomina Encuentros Cusco Pasado y Futuro, que aborda temas de coyuntura, pero con una mirada histórica y holística desde las ciencias sociales y la reflexión ética. Este es un espacio que nace en la pandemia a raíz de preguntarnos qué ocurre con los tiempos actuales, donde un modelo parece agotarse y está en crisis prácticamente el modelo de ilustración que cayó con Robespierre y luego Napoleón. En este caso nos aborda un tema sustancial, es el tema de la emancipación humana. La emancipación humana es un largo proceso que tuvo su caída justamente en lo que refiero, luego de una larga trayectoria de libertad desde la Liga Hanseática, los Burgos, la Ilustración, y un momento fundamental fue el de Lutero. En 1517, el 31 de octubre, en Wittenberg, coloca sus 95 tesis y a partir de entonces el mundo se divide en un antes y un después. No es solamente un fenómeno religioso, sino un acontecimiento histórico que parte el mundo en dos, pues la emancipación empieza desde allí, junto con Loyola, que en el mundo latino también tiene su presencia. La alfabetización, la religión, la política y la lucha por la emancipación siguen marcados en estos 505 años que se cumplen todo este año. Para esta primera ocasión tenemos la presencia de una destacada personalidad, mucho más que un profesor lingüista especializado en educación intercultural con énfasis en análisis de procesos cognitivos, maestro rural y docente universitario en Cusco, Puno y Lima, funcionario del Ministerio de Educación, desempeñando labor en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y la Dirección de Formación Docente. En la misma línea intercultural, trabajando en Solaris Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción y Responsabilidad del Nacional de Projoven, ¿no? Consultor especializado en diferentes universidades y programas. Guido Pilares Casas es un referente, un pensador que ya es indispensable y, digamos, una voz que nos ilustra y nos da un sentido para estos temas. Muy buenos días, maestro, y todo suyo el espacio. Gracias, Martín. Buenos días. Bueno, le agradezco la presentación, tal vez un poco exagerada, pero, en fin, mire, lo que usted está planteando es aparentemente una cuestión hasta religiosa, pero no queda ahí, como usted mismo dice. Detrás de las famosas 95 tesis, detrás del acto rebelde de Lutero, está todo un periodo previo muy complejo, que creo que empieza inclusive con el choque brutal que tuvieron las culturas occidental y oriental, que comienza drásticamente cuando los árabes empiezan a constituirse en un grupo un poco homogenizado por la fe y por la lengua, y entonces comienzan a ocupar parte de Europa y los europeos comienzan a rechazarlos, y todo esto implica las cruzadas, implica la expulsión de moros desde España, etc. Estamos hablando de siglos y siglos y siglos que van acumulándose hasta que en alguna parte de Europa surge una voz discrepante, muy clara, antes había habido, ojo, muy clara contra el poder centralizado en Roma. El asunto es que este acto rebelde, como nos enseñan las doctrinas históricas más usuales, tiene que ser causado por algún proceso múltiple y complejo. Los grandes hombres no surgen porque son grandes, sino porque las circunstancias hacen que puedan serlo, las circunstancias, los tiempos, los momentos, etc. Quiero decirle que el muchacho Alejandro Magno, de repente, si hubiera nacido un siglo antes o un siglo después, no hubiera hecho lo que hizo.
o Julio César, si hubiera nacido 50 años antes o 50 después, tal vez no hubiera podido engrandecer Roma como la engrandeció, etc. Entonces, el comentario acá es que si esta acción luterana tuvo algún efecto en la sociedad, y efectivamente, pues, como usted dice, de ahí para adelante, un antes, ¿no? Desde hasta allí un antes y desde ahí un después. Yo quisiera marcarle, desde mi perspectiva personal, creo que dos rasgos del valor de este acto en términos absolutamente, digamos, no religiosos. No quisiera entrar en la discusión de si los protestantes o los católicos, mucho menos yo, que soy un sujeto que ha sido formado esencialmente muy cercano a las doctrinas católicas y muy cercano colaborador de las órdenes religiosas en toda mi vida. Pero no es tanto ese asunto de mi biografía que manda acá, sino el siguiente detalle. Son dos, creo, algunas de estas cosas tampoco son mías, ¿no? También el propio Marx también habla de esto. Son dos cosas que hay que considerar. La primera es que el mero hecho de hacer el esfuerzo por traducir la Biblia a lengua vulgar, la Biblia antes se tenía pues en latín, la Biblia de San Jerónimo, ¿cierto? Y entonces había que conocer latín, porque si no se conocía latín, no se conocía la Biblia. Pero Martín Lutero se lanza a hacer una traducción y que, dicho sea de paso, canaliza luego nuevas traducciones a lenguas vulgares. Pero el detalle es muy sencillo. Cuando Lutero les dice, la segunda parte valiosa de su doctrina, más allá de los claroscuros de otras cosas que no se pueden olvidar, pero tampoco en este momento las vamos a comentar, es que les dice a los feligreses, acá no te salva ningún ritual, no te salva ninguna indulgencia, no te salva ningún acto del párroco de tu pueblo. Acá te salvas tú en un acto de reconocimiento del poder de Dios y te salvas tú porque Dios lo quiere y no porque alguien lo quiera, pero para que tú seas meritorio de ese derecho a salvarte, tienes que estudiar y tienes que conocer tú y tienes que juzgar tú. Entonces, forzada por esas circunstancias, las sociedades particularmente teutónicas son las primeras en empezar una masiva alfabetización de su sociedad. O sea, si ya estoy en manos de un libro, y es el libro el que va a decidir mi salvación, tengo que leerlo, si no, habré de morirme e irme al infierno. Y entonces, miremos esto, pasan los años, pasan las decenas de años, y poco a poco los países que empiezan a utilizar sus propias lenguas y los países que empiezan tempranamente a alfabetizarse, hacia el siglo XVIII se constituyen en las fuerzas primordiales del desarrollo humano de aquella época. De alguna manera, ¿no? Un poco exagerando y un poco jugando a los estilos de Marx. Marx era un muy buen periodista, muy buen escritor. Lutero casi que es la partera de la filosofía clásica alemana, por ejemplo. Es decir, Kant, con todo lo que significa, trabajó en una sociedad altamente estructurada en términos de cultura escrita. Mucho antes, y en otro camino, el hecho de que Mozart sugiriera que podían hacerse y debían hacerse dramas musicales, las famosas óperas, usando el alemán, es también parte de eso. Y ese esfuerzo de Lutero de llevar el texto de salvación al común de la gente y forzar a la gente a que se instruya para poder leerlo, hace que la gran cantidad de gentes de las regiones teutónicas en las cuales el luteranismo, luego el calvinismo, luego las otras
las otras tendencias, digamos, revisoras o como llamamos acá, protestantes, hicieran lo mismo, están creando una enorme fuerza de tipo cultural en Inglaterra, en Francia, en Países Bajos, en Alemania. Y esa enorme fuerza cultural es la que en este momento nos sirve de base para un montón de cosas. No es casual que en el siglo XVIII e inicios del XIX los más grandes matemáticos que podía citarse fueran alemanes. Entonces me refiero a Gauss, por ejemplo, más grande los gigantes. Por el otro lado, Newton. Había toda una sociedad que empezaba a trabajar la lectura, y la lectura no es nada sagrado, no es nada de Dios, sencillamente es un método para conservar el conocimiento. Entonces, si yo puedo acceder al conocimiento de 20 siglos atrás, entonces podré avanzar mejor, ¿no? A hombros de gigantes, como la famosa frase de Hawkins, ¿no? Entonces, y creo que esa es esencialmente la gran, digamos, la gran valía del acto luterano. Y lo segundo, creo que tiene que ver con lo que ya se ha dicho mucho, se ha ampliado, inclusive a veces con excesos, respecto de que el protestantismo es, digamos, la cultura religiosa cristiana, pero de la nueva burguesía, respecto de la antigua burguesía, más bien vinculada al periodo feudal y al poder papal y cosas por el estilo, de manera que estas nuevas religiones tuvieron que crear todo un sistema, algo paralelo. Entonces, si la Iglesia Católica tiene su San Pedro, pues entonces nosotros nos agarramos del otro, pues, ¿no? Del judío romano, Saulo de Tarso, entonces San Pablo, ¿no? Nuestros escuchas quisiera que piensen en una cosa muy sencilla. Cuando uno habla con un católico, el católico le remite a Vaticano, y en Vaticano está Jorge Bergoglio, nuestro Papa, que se dice o se reconoce él como sucesor de San Pedro. Si ustedes hablan con un evangélico, el evangélico les va a hablar de San Pablo, no va a decir San, pero va a decir Pablo. Entonces hasta esas cosas hay, pero en fin, dejando de lado esos detalles de tipo religioso. El otro gran valor de la obra, me parece, de lo que se desprende, no tal vez porque él lo haya querido, es que efectivamente da un impulso enorme a la capacidad individual para desarrollarse. Así como yo me salgo individualmente, entonces también puedo hacer mi destino individualmente. Entonces, le ofrece de aquel entonces emprendedor, con el cual se constituye la burguesía del siglo XVIII y XIX, le ofrece la herramienta teórica para su desarrollo. Acá, maestro, no te salva nadie, sino Dios, siempre que tú hagas los méritos suficientes y conozcas su palabra. Acá no te hace rico nadie, salvo tú y tu esfuerzo, si es que eres capaz de enfrentar estas cosas. Y entonces no tendrás que esperar la porciúncula de la parroquia para comer tu domingo. Sí, estoy poniendo el ejemplo de manera un poco gruesa y vulgar, pero creo que esas son dos de las cosas que podrían rescatarse de Lutero. Hay otras cosas en los claroscuros de la vida de Lutero que también habría que notarse, pero tampoco fastidiar mucho. Pero, por ejemplo, su excesivo antisemitismo es lamentable, ¿no? Es decir, a estos miserables judíos que mueran con los de que paguen el maldito acto de haber crucificado a nuestro Señor y cosas por el estilo. O sea, Lutero es uno de los antisemitas más duros que hay en la historia particularmente de Alemania. Y no es casual que siglos después un inestable psiquiátrico haya usado algunas de esas ideas para querer conquistar el mundo. Entonces, es que Martín, y acá usted y yo sabemos, los hombres no somos Jekyll o Hyde.
no somos o el bueno o el malo. Así es. Los hombres somos cada uno de nosotros tiene algo de Jekyll y algo de Hyde. Así es. Algo de bueno y algo de malo. Tenemos actos de grandeza que tal vez y bien nos recuerden, pero también tenemos actos miserables que espero la humanidad sea capaz de olvidarnos en esa parte y regalarnos su piadosa desmemoria. Caramba, me estoy poniendo un poco poético, pero por ahí va la cosa. Bien, entonces la emancipación ha empezado en su parte más profunda, ¿no? Se dice que uno puede cambiar de ideas, más o menos operativas, puede cambiar de algunas costumbres, pero creo que la religión es lo más profundo de cambiar. Y usted diría entonces que con esos cambios que ha mencionado, digamos, empieza todo este periodo de la ilustración, ahora que estamos hablando de la necesidad de una segunda ilustración. Sí, me complace que coincidamos en esto, porque, mire usted, estábamos ligando a Martín Lutero con Manuel Kant. Alguien puede decir, no está poco, pues, está hablando de... Pero Manuel Kant precisamente es autor de un texto muy breve, muy bonito, muy sencillo de entenderse, que es la ilustración. Y Manuel Kant ahí, con el cuidado que le corresponde a un súbdito de Prusia, que hay que tener cuidado con ese súbdito de Prusia, desliza tesis sumamente interesantes sobre los derechos de libertad y los derechos de emancipación intelectual y los derechos de desarrollar las propias capacidades intelectuales. Y ese creo que es también otro mérito del viejo Kant, que tal vez una parte de eso corresponda al viejo acto luterano. No lo sabemos. Yo no sé, yo estoy muy confundido con lo que está ocurriendo este siglo. Algunas cosas son muy evidentes, algunas cosas son no muy claras. Las tecnologías han avanzado enormemente. Déjeme contarle un asunto personal. Cuando yo dejé el colegio, el profesor nos enseñaba trigonometría con tablas de logaritmos. Cuando ingresé a la universidad empezamos a usar calculadoras. Y ahora ya la gente no usa necesariamente calculadoras, que tiene ordenadores, la gente está en otra lógica. Cuando comprábamos discos trabajosamente conseguidos, teníamos los clásicos discos de 33 revoluciones por minuto, etcétera, etcétera. Pero luego pasa el CD, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y en este momento todo eso quedó en obsolescencia, y lo que hay es que la música está en la nube, la bajamos cuando queremos. Entonces los cambios tecnológicos son increíbles, y no sé si esos cambios tecnológicos obliguen efectivamente a una nueva visión de la vida. Por lo menos en el magisterio sí nos ha obligado. O sea, en el acto magisterial, en el acto de ser profe, así. Profe, ¿cómo hacemos? Como me dicen en el Oriente, ¿no? Profe, y esta ecuación, ya. Sí nos ha obligado. Por ejemplo, ya no podemos hacer una evaluación al muchacho para ver si hace una correcta multiplicación de 1.25 por 3.48. No, está acá en la calculadora. Lo importante acá no es que sepa hacer la operación, sino sepa qué es esa operación y para qué se usa. Entonces, sí nos ha obligado a muchos cambios. Ahora, el clásico dictado de curso, tampoco tiene sentido, ¿no es cierto? Un profesor de historia de la filosofía no va a venir con Aristóteles de esta gira, nacido en esta gira, pequeña ciudad del norte. ¿No? El profesor tendría que hacer otra cosa, porque sencillamente esos datos de nacido en esta gira, el muchacho se los coge con un clic en la Wikipedia. Se acabó. Entonces, el acto pedagógico ha variado y nos ha obligado a variar a nosotros. Un comentario personal, por ejemplo, yo ya no tomo exámenes, sino que los jóvenes me presentan un trabajo que es algo así como una monografía de un tema específico de toda la asignatura. Y en el segundo semestre ese mismo trabajo es mejorado
para convertirse en, no digamos una tesina, pero en un artículo periodístico o un artículo de revista más o menos serio, de unas 20, 25 páginas, con fuentes adecuadas, etc. Le pongo un ejemplo personal, disculpe que haga esto. Dicto en la universidad un curso que se llama etnomatemática, que tiene que ver con métodos tradicionales de conceptuación matemática, que se pueden usar o que no convendría, pues eso, debates, sin debate, en las escuelas rurales bilingües del país. Entonces, sabemos que en Machiguenga la numeración es un poquito diferente a la numeración de la Aymara, que es un poco diferente a la del Quechua, que es un poco, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las discuto. Entonces, uno de mis alumnos me dirá, maestro, quisiera yo profundizar lo de Machiguenga. Correcto. Entonces te ayudo a armar tu artículo, tu plan. El otro dirá, no, mire usted, yo soy de Pucallpa, yo prefiero Arrecife. Entonces, eso ha tenido que ocurrir porque de otra manera, hacer una prueba de conocimientos a medio semestre. Pregunta número 1. Distinga usted los lexemas numéricos de las frases numéricas en la xánica tradicional. No, son tonterías. Son tonterías. Entonces, eso nos ha ayudado. Y ahora, lo que todavía no hemos hecho en el Perú, mucho menos creo, ha sido elaborar un sistema, como usted dice, una plataforma más o menos consistente de ideas, una segunda ilustración, para actuar sobre ella con cierta seguridad en los cambios que se nos vienen. No lo hemos hecho. Ni siquiera creo que hemos evaluado seriamente estos últimos 50 años de política nacional. Lo único que estamos viendo, ni siquiera estamos evaluando, es que existe un local que se llama Fundo Barbadillo, que poco a poco va a tener más y más habitaciones con barrotes. Hay una constante en todo lo que usted está diciendo, y es que ¿por qué se ha separado el pensamiento instrumental que se había elaborado en la humanidad desde siempre para su emancipación de la emancipación? O sea, llega un momento, por ejemplo, en que en el medievo los avances que sí hubo, ya no se utilizan para emancipar al hombre, sino para oprimirlo, todo el aparato de la teocracia. Luego, en la revolución industrial, las revoluciones científicas, ¿no es cierto?, que se dan desde el 17, Lutero empieza con su frase famosa, he descubierto algo más importante que la fe ciega, la fe pensada, ¿no es cierto?, la razón de la fe. Y luego vemos que en la Ilustración, pues, se pierde el sentido de la tecnología y el pensamiento para la emancipación en la revolución industrial, ¿no es cierto?, que se utiliza más bien la revolución industrial, la ciencia, la tecnología para oprimir. ¿Por qué esa separación entre pensamiento instrumental y emancipación que nos recuerda Lutero y Loyola? A ver, se me ocurren, su pregunta es demasiado compleja, pero se me ocurren algunas ideas para ver por ahí la cosa. Efectivamente, este descubrimiento de que la escritura y el libro contenían la posibilidad no solo de mantener el conocimiento, sino de engrandecerlo sobre esa base, en cierto momento deja de ser lo que era antes, una especie de arcano, una especie de caja cerrada a la cual solo los grandes sabios podían acceder, y solo esos grandes sabios tenían el derecho de opinar, porque ellos tenían la verdad. Pero poco a poco esto se va rompiendo, y entonces se llega a un caso extremo en el cual, bueno, a mí me da la gana de decir que la Tierra es cuadrada, pues, es mi tesis y se acabó. Entonces, ese es evidentemente el resultado de lo que llamamos el bandazo. El propio Aristóteles ya hablaba un poco de
entre los extremos hay que ponerse en la dorada mediocridad, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de esos procesos de ajuste, desajuste y reajuste que son típicos de las sociedades que avanzamos pues en varias direcciones. Ahora, ese es otro problema también que tampoco lo hemos visto en el Perú. Y es que creemos, o mucha gente piensa, que las sociedades avanzan en una sola dirección. Pues, el problema es que no podemos saber nunca cómo serán las nuevas direcciones sobre las que avance la sociedad. Es decir, la historia no es predecible, la historia es explicable, pero la predictibilidad ocurre dentro de márgenes muy estrechos. Y lo que ha ocurrido, en el país particularmente, es que estamos acostumbrados a un modelo de narrativa histórica que bueno, pues que da un poco de lástima, ¿no? No obstante, haber tenido, en el caso peruano, vamos, espacio-tiempo histórico. El prologuito de ese pequeño librito de los 5 artículos del espacio-tiempo histórico debería volver a leerse con un poco más de cuidado y entender allí algunas cosas que nos pueden dar luces sobre este asunto, ¿no? Entonces, el hecho real es que la salvación del hombre, o si se quiere, el desarrollo de la humanidad o el encuentro del hombre con una posibilidad de hacer trascendencia acá, es un camino arduo, es un camino difícil y esencialmente está minado por, yo le diría, ideas, fuerzas que nos hacen más tropezar que avanzar. Esquemas, ¿no? Los buenos y los malos, burguesía proletariado, esos dualismos que vienen todavía de 2000 años atrás, que nos permiten ver la cosa con mayor claridad. Entonces, si no vamos por allí, no sé, ¿cómo decir? Un detalle, Martín, y si esto se va a publicar, el que yo haya aludido a espacio-tiempo histórico y al prologuito del pequeño librito, no hace que esté defendiendo a Víctor Raúl Aya La Torre. No hace que yo me haga militante de la ABRA, no hace que yo me haga anti o pro de nada. No, bueno, son ideas de Heidegger, de Toynbee, de muchos otros que han estado trabajando esto, ¿no? Eso es lo que haya lo pone en la parte política, ¿no? Así es. Entonces, eso, ¿no? Al viejo hay que tener su sitio también, de paso, pero tal vez para eso se necesita. Justo hablando de esa parte política, maestro, o sea que estaríamos de acuerdo a lo que usted está escribiendo y entre líneas diciendo, frente a una nueva etapa de emancipación espiritual parecida a la de Lutero, donde se denunciaba el uso instrumental de la religión y el conocimiento, estaríamos ante el fin de un mundo casi parecido al que Lutero veía y el inicio de otro nuevo con esto de la pandemia, las crisis internacionales, guerras internacionales, la sociedad líquida, como dice Bauman, etcétera. Ahí es donde no me atrevo a opinar mucho, porque le temo un poco a la predicción histórica, pero lo que sí es cierto es que está absolutamente claro que no estamos viviendo en la sociedad en la que nacimos. Eso es absolutamente claro. No estamos viviendo, a pesar de que somos herederos, por ejemplo, es nuestra generación, es herederas directas de la Segunda Guerra Mundial, ya esa geopolítica de entonces, por ejemplo, ya no es aplicable. Una China que dirigida por un partido comunista que aplica métodos capitalistas y despiadadamente de mercado. Una Cuba socialista que se está muriendo, una Venezuela socialista que se está muriendo, una Nicaragua capturada por un delincuente en nombre del famoso
La sociedad que estamos viviendo en este momento no es la sociedad en la que nacimos, que es la sociedad, la posguerra. Pero en ese corto tiempo han sucedido muchas cosas. Creo que esencialmente el avance tecnológico pues, fue decisivo, de manera que sí su preocupación es ilícita. Hay que repensar las cosas y hay que volver a buscar una plataforma común de opinión que nos valga para actuar de alguna manera con cierta coherencia en el futuro, incierto que nos queda. Pero sigo pensando que hay un margen muy alto de incertidumbre. Tal vez porque soy peruano. Tal vez si fuera europeo estaré un poco más seguro de las cosas, sabría que las leyes se van a cumplir siempre, pero peruano que soy, vayas a saber que la señora Boluarte caiga dentro de 8 meses, vayas a saber que el sargento Pérez se convierta en futuro dictador, vayas a saber qué, vayas a saber qué, vayas a saber qué. O sea, hay mucha incertidumbre en el caso peruano y yo Pero nunca hemos sí, caído al fondo, ¿no? Como Colombia con dos países, Brasil con favelas y los blanquitos, Chile con la parte británica y colla rota, Bolivia con cambas y collas, ¿no es y cierto? joyas. Argentina con pobres y muy ricos. Creo que al menos nosotros mantenemos una institucionalidad no estatal, no oficial, pero institucionalidad al fin. No hemos caído nunca ni en dictaduras, ni en hambrunas, ni en crisis, ni en divisiones de guerrilla, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que los síntomas los hemos tenido en magnitudes menores, ¿no? Pero creo que sí hemos tenido varios síntomas eh, un poco graves de nuestra identidad. El otro asunto es que efectivamente, ese es otro detalle, la propia palabra identidad, pues tenemos que revisarla con un poco de cuidado. Y no se trata de decir que ser identitario es levantar como bandera una cuadrícula de 64 cuadrados y cosas por el estilo, sino que la identidad también es un proceso que se construye en el propio acto de vida, ¿no? Eh, Esto era lo que el viejo Sartre nos quería decir cuando nos decía, primero es la existencia y después la esencia. Es decir, tú te caes al mundo y en el mundo existes y ese existir te va a hacer de ti lo que eres. Y tú tendrás que hacer tu propio ser. Entonces, creo que la identidad es eso. La identidad es un permanente construir y en una sociedad como la peruana, que tiene sus dobleces, tiene sus problemas, tiene sus dificultades, por suerte que hay algunos elementos que sirven de eje para que esa identidad pueda ser construida con cierta mayor coherencia que en algunos otros casos. Creo que eso sería más o menos lo... Aquí yo estoy pensando, como usted, en la sociedad andina y en el Uh papel -huh. que cumplen los luteros del otro lado, los contrarreformistas jesuitas, que han formado y forjado la cultura andina. ¿No sería también eso un legado de Lutero, pero al revés y de otra manera? Sí, creo que sí, vistas las cosas así. Ojo, que los jesuitas, por ejemplo, a ver, en el campo lingüístico, cuando los jesuitas se meten acá, vamos a soltar algunas ideas por acá y por allá. ¿Por qué don Felipe Guamán Poma de Ayala decía, no, los párrocos deben ser o indios o jesuitas? Sí. ¿Por qué don Felipe decía, sí, yo prefiero un párroco jesuita? ¿Mm? Eh, pero son los mismos jesuitas los que hacen, por ejemplo, la extirpación de idolatría. José de Arriaga, el notable jesuita, es el que se empeña más drásticamente en destruir las idolatrías que quedaban del viejo imperio. Eh, los lingüistas más importantes de la colonia
con perdón de los franciscanos, que hicieron muy buen trabajo en la parte del oriente peruano, pero en la parte de la sierra el trabajo es estrictamente jesuítico. Es decir, ¿quién es la autoridad en quechua colonial del siglo XVII? El jesuita González Holguín. En el Aymara, Bertone, en quechua y aymara, Torres Rubio, en guaraní, Ruiz de Montoya. Entonces hay una brutal tradición de esfuerzo jesuítico por conseguir, por ejemplo, diccionarios, gramáticas, etcétera. Lo que no hacen ellos es gramáticas para los indios, sino gramáticas para los curas, porque los curas tenían que hacer el discurso y ahí se mantenía todavía la oralidad del acto de educación. Entonces, el señor cura tenía que aprender, el párroco tenía que aprender su quechua, y con ese quechua aprendido tenía que explicarles a los indios cómo se las relaciones de la actividad. Y entonces, ese trabajo, ¿qué ha significado? Ha significado, en términos lingüísticos, las siguientes cosas. Primero, la unificación de variedades de quechuas en todo el sur peruano. O sea, ese quechua sureño que tenemos desde Ayacucho hasta no es obra de los incas, es más obra de la uniformación del siglo XVI con los esfuerzos de los concilios limenses. Eso está probado. Eso nos lo recuerda frecuentemente Rodolfo Cerrón. A veces hay la gente que dice, no, los incas fueron los que... No es tanto así. Segundo, la supervivencia de la aymara en territorio puneño boliviano. Eso también es un esfuerzo jesuita. O sea, si los jesuitas no hubieran estado en Juli, tal vez todo eso se hubiera quechuizado. Porque la gente que nos escucha y que nos ve, debe saber lo siguiente, que cuando llegan los españoles a mediados del siglo XVI, en toda la parte sur andina peruana, desde Lima, Ica, Huanca del Ica, Ayacucho, etc., se hablaban lenguas de tipo aymaraico. No eran exactamente el aymara puneño, pero eran lenguas de tipo aymaraico. Hay un montón de pruebas que así lo demuestran en el propio Cusco. Ahora, no nos extrañe eso, por favor, esa es otra cosa. Eran sociedades multilingües. O sea, las gentes hablaban, muchos de ellos, más de una lengua, igual que ahora en el Cusco. No nos extrañe eso. 500 años de presencia española y siguen hablando quechua y castellano. Hablo castellano con mi vecino, pero voy a comprar a Vino Canchón y empiezo a hablar quechua con la vendedora de él. Entonces, no nos extrañe que los estados hayan sido de bilingüismo. Pero lo interesante del esfuerzo jesuítico es, primero, que el resultado de esto es una uniformación del quechua, particularmente en el sur peruano, la supervivencia de la aymara en áreas que, si no hubieran sido los jesuitas, probablemente ahora estarían completamente quechuizadas. Algunas de estas áreas sí fueron quechuizadas. Canas, Canchis, Espinacho, Virgen fueron quechuizadas. Pero hay evidencia indiscutible que allí se hablaban lenguas de corte aymaraico. Palabras tan sencillas como Chignaigua, Gilaigua. Al fondo de Yanauca hay una planicie que le llaman Humahuañapampa. Humahuañapampa, húmedo, lluvioso, acuoso, pues es decir, líquido. Huaña, seco, es la pampa que tiene partes secas y húmedas. Pero aymara, no quechua. Entonces, ese aymara, esas lenguas aymaraicas, por ejemplo, que se hablaban en gran parte del territorio peruano, se ven reducidas a una variedad muy homogenizada de aymara, cuyo centro operacional fue Juli. Ese es el aymara que subsiste ahora y que lo conocemos como aymara. Pero un poco más allá, dígame. Maestro, entonces, ya para finalizar y de esta interesante visión de cómo Lutero sigue vigente a través de diferentes escenarios y entradas del mundo, ¿qué
¿qué se diría que queda hoy de Lutero en el mundo? ¿Qué esperamos frente a esta crisis? Y repitiendo la pregunta anterior, ¿estamos ante una nueva era, la misma pero con su diferencia de momento contextual, en la misma bifurcación disyuntiva que la que pasó Lutero? Un rescate espiritual del mundo, instrumentalizado, hecho líquido en todo moral. Eso, maestro. Tal vez, porque la crisis que estamos viviendo ahora atañe, por ejemplo, al medio ambiente. Y esa es una crisis que nos va a afectar a todos. Gringo, negro o blanco, con dinero o sin dinero. El calor del calentamiento global nos va a coger a todos. En algún momento tendremos, algunas de las personas de nuestra especie tendrán que salir posiblemente a colonizar otros mundos. Eso también se está viendo claramente. Marte está a unos 30 o 40 años de ser ocupado por humanos. La Luna está a unos 15 o 20 años de ser retomada como base operativa con habitantes permanentes. Entonces, sí hay razones para pensar de que la humanidad va a cambiar, y lo que estamos viviendo en este momento como gran cambio es tal vez el preludio de un gigantesco cambio que ni siquiera lo imaginamos. Y para ese esfuerzo entonces necesitaremos igualmente capacidades y hombres que nos puedan sacudir desde la cabeza hasta los pies y decirnos: busca y construye el nuevo camino que tienes que hacerlo tú. Creo que por ahí sería la cosa. Le agradecemos mucho, maestro, este espacio, y es parte de otros que estaremos abriendo, reflexiones sobre el mundo actual, la ilustración, emancipación espiritual, la democracia, la república, el rescate de la democracia en un momento en que ya 50-50 son totalitarismos, democracia, muchas situaciones del mundo que se parecen en esta espiral que están retrocediendo al pasado. Y le agradecemos mucho por esta presencia. Sus palabras finales, maestro, para una reflexión final también. Sí, bueno, gracias, Martín, por darme el espacio y la oportunidad. Aunque la historia futura siempre tiene un altísimo margen de incertidumbre, hay por lo menos la esperanza de que si esta humanidad pudo haber hecho lo que hizo, tal vez pueda hacer cosas aún algo mejores, si es que tenemos el cuidado de no resbalar por las peores. Le agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto por estos espacios, siempre usted disponible, y bueno, con nosotros pues hasta otra ocasión, otro capítulo de Martín Lutero, sí, con algún otro pensador, y seguro que volveremos también con el maestro Guido Pilares, y sigan en la sintonía de Cusco Encuentros, Cusco Pasado y Futuro. Los que quieran colaborar también con este espacio que no se financia por el Estado ni por algún otro consorcio, tienen ahí un referente para hacerlo, y colaborar en todo sentido, ¿no? Y gracias por ello, y nos vemos en otra ocasión. Muy buenos días y tengan ustedes lo mejor.